Muy buena tarde tengan todos ustedes, maestros y maestras, sean bienvenidos a esta sesión de estudio número 3 en Promoción Horizontal 2022. Recuerden que estas sesiones de estudio están diseñadas para apropiarnos de las temáticas clave de las 4 dimensiones del perfil docente, del perfil directivo, y que podamos nosotros apropiarnos de esos conceptos clave para efectos de poder contestar de forma correcta este examen que se aproxima en el mes de septiembre. Adicional a estos temas de estudio, recuerden que en la quinta sesión vamos a tener una masterclass donde te voy a compartir las 10 estrategias sencillas, prácticas y que son del dominio público de todos para poder resolver este tipo de reactivos. Pero lo más importante de esa masterclass, maestro, si no estuviste en la sesión 1, bueno, en la sesión 1 compartí un adelanto de lo que hacemos nosotros para efectos de desmenuzar cómo se diseña un reactivo, cuál es la psicología detrás del diseñador de reactivos, qué elementos debemos tomar en cuenta para poder responder esos reactivos. Todo eso lo vamos a ver en la sesión número 5, que es la última que vamos a tener, que es una masterclass con 10 estrategias para responder reactivos de opción múltiple tipo UCICAM. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 3 de estudio. Apóyenme con sus micrófonos, por favor, para poder hacer la sesión más fluida. ¿Ok? Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Recuerden que cada sesión tiene un nombre. En este caso, la sesión del día de hoy tiene un nombre atractivo que genera curiosidad, que engancha, que dicen, bueno, ¿de qué se trata? Es promoción horizontal, pero me estás diciendo que mis palabras se volverán realidad. ¿Esto qué significa, maestros y maestras? Significa lo siguiente. En la primera sesión te dije, lidera tu metro cuadrado, es decir, lo que pienses, lo que sientes y lo que dices es lo que te corresponde controlar. Eso está en tu control respecto a estos procesos de la UCICAM. Entonces, si lo externo contamina, es decir, hay victimismo, hay quejas, hay odio, hay visión de derrota, hay que me van a poner trabas, que se va a pagar el internet cuando haga el examen, todo eso no te corresponde. Eso está fuera de ti, es opinión de alguien más. Me corresponde liderar mi metro cuadrado, lo que pienso, siento y digo. Y en correspondencia a ese título que le pusimos a la primera sesión, tenemos esta sesión número 3 que se titula Mis palabras se volverán realidad. ¿Ok? Lo que tú digas, lo que estés diciendo constantemente, lo que te estés diciendo a ti mismo, lo que estés decretando en este proceso, se va a volver realidad. Tengamos cuidado entonces del lenguaje que estamos utilizando respecto a este proceso. Recuerda, para el cerebro no hay chistes, no sabe diferenciar qué es verdad y qué es mentira, no hay chistes. Si yo digo, es que yo de por sí soy malo para estudiar, eso, tu cerebro va a corresponder a eso que estás diciendo. Si tú dices, es que la verdad me da flojera, siempre he sido flojo para esto, eso va a prevalecer en tu realidad. Si yo digo es que seguramente la UCICAM me va a poner trabas, eso va a suceder. Entonces, reorientemos ese lenguaje, maestros, porque mis palabras son poderosas y lo que yo esté diciendo, mi cerebro lo va a dar por hecho y seguramente va a actuar en consecuencia. Entonces, si aquí yo te estoy promoviendo, te estoy tratando de inspirar cuestiones positivas, es por algo, estás aquí por algo. Entonces, vamos a tratar de irnos por ese camino, por el camino de tener una visión de ganadores, solamente ganadores quiero en este espacio, ganadores, ganadores, ganadores. Aquellos que ya se ven en la lista de prelación en lo más alto, aquellos que aunque no tengan todos los efectos, todos los elementos multifactoriales, pero están intentándolo y el año que viene volverán con más fuerza, más inteligencia. Es decir, ese tipo de profesores son los que están aquí. Y ustedes, yo sé que son ganadores porque están destinando un tiempo, a pesar de que dijimos hace rato en el WhatsApp que íbamos a tener otro horario,
de alguna manera se organizaron, yo también, y aquí estamos en la hora indicada. 4 de la tarde estamos aquí, así que vamos a aprovechar, maestros, al máximo. Recuerden también que la sesión se está grabando y se va a compartir para aquellos compañeros que no pudieron accesar a tiempo, tuvieron otros compromisos, no hay ningún problema, ¿ok? Muy bien, entonces mis palabras se volverán realidad y nuestra agenda del día de hoy es muy sencilla, maestros. Miércoles 20 de julio, vamos a ver dos temas claves para estos procesos de la UCICAM. El primero es un documento que se llama Evaluación. Por favor, maestro, chequen sus micrófonos, por favor, por favor. Muy bien, creo que ya estamos. Bien, la agenda del día de hoy, les decía, maestros, tiene que ver con un documento de referente al modelo 2017 que se llama Evaluar y Planear Modelo 2017. Y el segundo tema es una visión general de los elementos generales del modelo educativo 2017, Aprendizajes Clave 2017. La cita del día es: si el universo no hubiera puesto un sueño en tu corazón, si no te hubiera dado todo lo que el universo no hubiera puesto un sueño en tu corazón, si no te hubiera dado todo lo que necesitas para cumplirlo. Es decir, si tú te estás planteando metas, tienes sueños, no es casualidad. Eso te lo dio algo más grande, algo más inexplicable, vamos a llamarlo universo. Si te lo dio fue por algo, porque sabe que tienes lo necesario para poder cumplirlo. Entonces, si te inscribiste a la promoción horizontal, si decidiste fortalecer tu perfil docente, si decidiste dedicar tiempo a estas formaciones, es porque tienes todo para poder apropiarte de este conocimiento y después implementarlo en tu práctica docente o en el examen que se avecina en el mes de septiembre, ¿ok? Entonces, vamos a confiar un poquito más en nosotros. Vamos a tratar de decretar en positivo, vamos a tener esta visión de ganadores, no víctimas, ganadores. Aquí solo hay ganadores, ¿ok? Bueno, les recuerdo que estas sesiones están organizadas de tal forma que toquemos temas relevantes de cada dimensión. En la dimensión 1 tiene que ver con los principios éticos y legales de la educación mexicana, pues vimos dos documentos clave para poder entender, para poder saber cuál es el fundamento legal que sustenta mi práctica docente. En la dimensión 2, lo que me evalúan es qué tanto puedo yo diagnosticar de manera integral mis clases, el ambiente de aprendizaje, qué tanto conozco a mis alumnos, cuáles son aquellos elementos cognitivos que debo tomar en cuenta para diseñar mis clases, cuáles son las necesidades e intereses de mis alumnos, los tomo en cuenta la diversidad cultural, tomo en cuenta el entorno, el contexto del alumno. Eso es lo que me evalúan en la dimensión 2. Mientras que en la dimensión número 3, lo que me evalúan es simple y sencillamente, maestros, si yo soy capaz de diseñar un ambiente favorable para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. Esto significa, maestros, esto significa, la dimensión número 3, lo que me evalúan es el deber hacer del profesor. Es decir, ya tengo el fundamento legal, ya tengo el fundamento teórico, los elementos que debo tomar en cuenta para diseñar mis clases, para poder ya ahora sí que mediar estas estrategias didácticas, para implementar mi planeación, para evaluar. Ya tengo esos elementos porque ya conozco, tomo en cuenta necesidades e intereses de los alumnos, atiendo la diversidad, sé que debo tomar en cuenta el contexto, etcétera, etcétera. Bueno, es momento de ver de qué manera puedo yo implementar ahora sí mi práctica docente en esta dimensión número 3. Por eso los temas que vamos a ver es evaluar y planear, porque son los dos elementos claves, maestros, del perfil docente. El perfil docente debe saber el docente debe saber planear, pero no planear por planear, ni bajar planeaciones, ni comprar planeaciones. Debe saber planear de acuerdo al modelo 2017, aprendizajes clave. Debe saber planear de acuerdo a estas 4 dimensiones del perfil docente que estén debidamente articuladas y debe evaluar de acuerdo a la normativa vigente, que es el enfoque formativo de la evaluación, que ahorita vamos a analizar, ¿ok? Entonces,
Vamos entonces por este primer tema, maestros, que es evaluar y planear modelo 2017. Esta es la portada del documento. Es un documento totalmente normativo y debemos nosotros ponerle mucha atención porque vienen preguntas, vienen reactivos que tienen que ver con este documento, este tema en particular. Así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, planear la enseñanza y el aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje. Enseñanza le corresponde al docente, el aprendizaje le corresponde al alumno en correspondencia de las estrategias didácticas que el profesor vaya a implementar. ¿Ok? Así que mucho ojo, maestros. En la planeación se expresa una propuesta didáctica que de manera general responde a las preguntas. ¿Qué se espera que los alumnos aprendan? ¿Y cómo se favorece el aprendizaje? ¿Y en qué momento se va a realizar cada acción? ¿Ok? De acuerdo al modelo 2017, entonces, cuando yo me siente a planear, no a bajar planeaciones, ni a adaptar planeaciones, nada de eso, maestros. Se planea desde cero, porque cada grupo, cada estudiante, cada grupo de alumnos, cada contexto es diferente. Entonces yo me debo preguntar, a ver, ¿qué se espera que los alumnos aprendan? No debo inventarme la respuesta. Debo revisar mis aprendizajes esperados, que son los elementos clave para poder orientar y direccionar la planeación didáctica. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ya sé que deben aprender. Ahora me debo cuestionar cómo favorecer ese aprendizaje. ¿Con qué estrategias, con qué materiales, en qué tiempo, con qué recursos, de acuerdo al contexto, con qué características cuento de mis alumnos, qué necesidades e intereses tienen ellos, qué motivaciones, en fin, todo cúmulo de elementos los debo yo tomar en cuenta para poder empezar a planear. La planificación entonces es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica. Pensar el diseño o la planificación como instrumento abstracto sería negar su carácter de representación situada que orienta la acción, ya que la acción siempre remite a algo concreto. Apóyenme con sus micrófonos, maestros, por favor. Bien, aquí hay un elemento clave que debemos tomar en cuenta, maestros. Si a estas alturas, en pleno siglo XXI, pleno 2022, en un contexto de pandemia, en plena transición al modelo curricular 2022, si después de todo esto aún sigues pensando, creyendo o dejándote influenciar por voces externas de que la planeación es solamente algo administrativo, algo abstracto, algo que debo hacer porque debo entregar a la dirección y de ahí para el real empiezo a dar mi clase como yo quiero darla, solo rellenar el libro de texto, solo hacer lo que me funcionó en años anteriores, poner el piloto automático. Si esa es mi visión de la planeación, desde ahí, maestros, estamos mal, porque normativamente hablando aquí no los dicen. A ver, maestro, no creas que esto es algo abstracto. Esto es un reto que cada maestro debe tener, un reto en función de la creatividad, la innovación, el que conozca los elementos normativos que guían la planeación. Es todo un reto para el profesor porque las planeaciones se hacen desde cero. La planeación entonces permite al docente anticipar, tomar decisiones, organizar, establecer metas, diseñar su ruta de trabajo, analizar su práctica y efectuar ajustes. Eso es lo que nos va a permitir una planeación, maestro. ¿Ok? Ahora, entonces, la planeación en este contexto educativo, en este modelo 2022, nos dice aquí el documento que es un desafío creativo para todos los docentes, ya que demanda toda su experiencia, todos sus conocimientos, en tanto que ellos, para hacer la planeación, requieren anticipar, requieren investigar, analizar,
sintetizar, relacionar, imaginar, proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo lectivo, conocer todos los recursos y materiales con los que cuenta, diversificar las estrategias didácticas y partir de necesidades e intereses y el contexto de los estudiantes. Todo esto se requiere, maestros, para que yo me siente a planear. Te la voy a poner más sencilla. Si tú no haces un diagnóstico, no puedes sentarte a planear. Y no me refiero al examen diagnóstico que hacen al inicio del ciclo escolar, que sirve para hacer gráficas y luego comentarlas en consejo técnico escolar. No, me refiero a un diagnóstico que de manera consciente, de manera intencional, tú implementaste para conocer cuál es el contexto del alumno, cuáles son los elementos culturales que poseen mis estudiantes, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus rendimientos académicos, cuáles son sus necesidades formativas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus estilos de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje. Cuentan con elementos que le abonen al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación o no cuentan con ellos. ¿Qué recursos materiales poseo yo? ¿Qué recursos didácticos? ¿Cuál es el entorno de mi escuela? ¿Cuál es el enfoque de la materia? Etcétera, etcétera. Conociendo ese diagnóstico, que debe ser integral, ahora sí, me siento a planear desde cero mi primer aprendizaje esperado o dependiendo de la estrategia que utilices, mis primeros 3 aprendizajes esperados que se articulan y que ya revisé con mi academia y que ya seleccionamos en consejo técnico escolar y que ya organizamos la metodología de trabajo con mi academia también, empiezo yo a diseñar mi planeación didáctica, ¿ok? Esto es lo primero, maestro. Estamos calentando motores con este tema de planear y evaluar en el modelo 2017. Así que vamos subrayando, vamos atendiendo los elementos que nos llaman la atención y que de alguna manera no conocíamos o si conocíamos, no le habíamos puesto atención. ¿Ok? Bueno, esta segunda lámina nos dice lo siguiente. ¿Qué factores debo considerar en el diseño de mis planeaciones didácticas? Bueno, lo básico. Debo conocer el enfoque de mi asignatura o de la asignatura que imparto si estoy en nivel primario o preescolar. Debo saber cuáles son los aprendizajes esperados de mi asignatura, de la asignatura que voy a impartir. Debo saber cuáles son aquellos contenidos que hay en el programa de estudio y que van a servir como insumos para lograr el aprendizaje esperado. Y aquí te quiero hacer una gran observación, maestro. En la pedagogía tradicional, creemos que los libros, que con los libros o lo que diga el libro o lo que diga el plan de trabajo ahí que vienen en los programas de estudio, con eso voy a desarrollar mis temas, mis contenidos, y con eso se va a lograr el aprendizaje esperado. No. El aprendizaje esperado es lo que se espera que el alumno aprenda, ¿ok? A partir de conocerlo, tengo plena libertad para diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas, utilizar recursos y materiales educativos diversos para lograr ese aprendizaje esperado, utilizar estrategias didácticas pertinentes para el grupo, diversas, porque tengo que atender una diversidad cultural que asista al aula, y tengo la plena libertad, maestros, para ir paso a paso, llevándolos del punto A al punto B, llevándolos de la zona de desarrollo real, como decía Vygotsky, a la zona de desarrollo próximo, para que lleguen al punto de llegada que es la zona de desarrollo potencial y estén listos para un nuevo reto. Entonces, rellenar el libro, maestros, no es garantía de que aprendan. Hacer lo que todos los años hago no es garantía de que aprendan porque son distintos alumnos. Entonces yo tengo libertad de cátedra para poder organizar estos procesos, estas actividades de aprendizaje de acuerdo al grupo que tengo en turno, de acuerdo al momento histórico que se está viviendo,
de acuerdo a los problemas del contexto que existen en ese momento, ¿ok? Entonces, quitémonos esa idea, maestros, que con los contenidos voy a lograr el aprendizaje esperado. O impartir temas, eso es lo que me corresponde. No, la función del profesor y para lo que nos pagan, aunque se escuche frío, aunque se escuche crudo, la misión y función del profesor es que el alumno aprenda. Así de sencillo. Y no el alumno, los alumnos, todos, porque estamos en un modelo de inclusión. El modelo 2017 tiene un enfoque de inclusión, ¿ok? Entonces, todos deben aprender. Debemos de planear para todos, evaluar para todos. Nadie se queda atrás, nadie se rezaga, todos estamos en el mismo canal, ¿ok? Bueno, después hemos de tomar en cuenta también los momentos y tipos de evaluación. Momentos de evaluación es una cosa, tipos de evaluación es otra. Ahorita lo vamos a ver. Muy importante que se debe tomar en cuenta la evaluación diagnóstica, donde a partir de este ejercicio vamos a obtener información para saber cuáles son las necesidades formativas de los estudiantes, las diversas formas de aprender que hay en el aula y los intereses y motivaciones de su grupo. Si yo no conozco esto, no puedo sentarme a planear, no puedo inventar o no puedo decir seguro con esta actividad que vi en el Face, con esta la vamos a hacer. Vi un video que es viral, que el maestro está haciendo no sé qué tanto y con esto la armo. Maestros, no caigamos, vuelvo a lo mismo, lideremos nuestro metro cuadrado. No caigamos en quiero hacerme viral, quiero salir en el... No, nuestra misión es lograr que mis estudiantes aprendan. Y mis estudiantes son distintos a los estudiantes de otros contextos. Puedo adaptar la estrategia si es pertinente para las características, necesidades e intereses de mis estudiantes. Mas no puedo replicar al pie de la letra algo que vi que es viral y que etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso dice la norma que es un reto creativo. La planeación es un reto creativo para el maestro, porque va a poner en juego toda su experiencia, todos sus conocimientos, toda su formación, todo lo que ha investigado, todo lo que ha organizado, todo lo que ha gestionado, hablando del conocimiento que hay, todo el intercambio de experiencias que ha tenido con otros profesores, todo eso lo va a gestionar. Y en función de eso seguramente tendrá éxito al implementar sus estrategias. También otros factores a tomar en cuenta es que se debe definir cuál es la metodología para el trabajo. Y ayer ya no los decía, de preferencia que sean metodologías activas, porque los alumnos aprenden en contextos activos, en actividades que impliquen movilidad, que impliquen un reto, que impliquen un conflicto cognitivo. Debemos tomar en cuenta qué recursos y materiales tenemos, recursos y materiales educativos tenemos para poder lograr el aprendizaje esperado. Y cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que nos van a permitir valorar los aprendizajes de los alumnos, así como determinar los momentos en que se emplearán. Esta parte es vital y clave, maestro. Si todavía estamos en el paradigma de voy a contar cuántos trabajos me entregaste, voy a darle palomita en mi lista. Ah, tienes tantos, tienes 8, tienes 7, tienes 10. Es que la SEP quiere que los apruebe y no me ha entregado ningún trabajo. ¿Quieres decir entonces que evalúas con entrega de trabajos? ¿Quiere decir entonces que no conoces el enfoque formativo de la evaluación? ¿Quiere decir y sigues pensando que evaluar es asignar notas? Estamos perdidos más, ¿ok? Entonces, hoy, por eso estamos viendo este tema tan vital y clave, estamos viendo planeación y evaluación porque es vital para la formación del profesor, ¿ok? Entonces, maestros, ahí vamos. Estos son los factores que hay que tomar en cuenta para diseñar una planeación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La planificación del trabajo en el aula, entonces. Permítanme. Aquí unos problemitas técnicos. La planificación del trabajo en el aula, entonces, maestros, de acuerdo a este modelo 2017, ha de situar al alumno al centro del proceso educativo. Eso ya lo hemos escuchado en las normativas de la dimensión número 1 y el modelo 2017 nos los hacía saber. Ojo, inicialmente el modelo 2017 era claro. La escuela va al centro, la escuela.
Conforme se fue desarrollando el modelo, se planteó este nuevo paradigma que retoma la nueva escuela mexicana que dice, no, la escuela no va al centro, va al centro el estudiante, ¿ok? Y sobre la marcha, la misma nueva escuela mexicana, ¿qué nos está diciendo en los discursos recientes? No, no, no. Lo que va al centro ahora es la comunidad, pasar del yo al nosotros, ¿ok? Entonces, vean estas transiciones, resultado de investigaciones, cuestiones epistemológicas, ideológicas, todo va cambiando, pero nuestra misión sigue siendo la misma, que el alumno aprenda, ¿ok? Por lo tanto, si el alumno va al centro, hemos de generar oportunidades de aprendizaje significativas e inclusivas. Vean lo que dice, maestro. Parecen dos palabras cualquiera, pero o trilladas, pero no lo es. Generar oportunidades de aprendizaje significativas significa que yo voy a pasar de ser un impartidor de temas, un desarrollador de contenidos, a un experto en diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas. De esta manera, lo que se aprenda en la escuela tendrá un significado para el alumno. Le encontrará sentido a eso que está aprendiendo en la escuela y dirá, bueno, voy a la escuela y lo que recibo ahí me sirve para resolver problemas de mi vida real. Me sirve para aplicar el conocimiento inmediatamente. Porque ojo también, maestros, debemos eliminar ya ese famoso discurso que le decimos a veces a los niños, es que debes estudiar porque esto te va a servir para tu futuro. Eso, maestro, ese discurso servía en los 80s, en los 90s. En la actualidad, lo que hoy sirve, mañana ya no, porque la información está surgiendo todos los días. Todos los días hay información nueva, innovación nueva, tecnología nueva, forma de resolver problemas nuevas, novedosas, problemas nuevos. Entonces, lo que hemos de hacer es preparar al alumno para la incertidumbre. Y la incertidumbre es que todo puede cambiar y que yo debe diseñar estas situaciones de aprendizaje para que el alumno diga, este conocimiento me sirve ahorita, pero ya sé el método para que si mañana se me presenta un nuevo problema en esta misma área temática, ya tengo el paso a paso y vuelvo a aplicar el conocimiento con algunos ajustes y vuelvo a resolver el problema, ¿ok? Ahora, generar oportunidades también inclusivas significa que ya quedó atrás el paradigma de solamente voy a recibir a los alumnos que tengan esto, que traigan uniforme, que traigan el cabello corto, que no me saboteen la clase, que hablen español, que todo eso se acabó. Hemos de diseñar situaciones de aprendizaje para todos, que incluyan, que pasar ahora sí que a formar estas comunidades de aprendizaje, primero en los profesores y luego en los estudiantes. En la planificación del modelo 2017 se han de propiciar ambientes de aprendizaje seguros y colaborativos. Se debe asumir el papel de mediador más que el de instructor del proceso educativo. Esto es muy importante, maestros. Ya se acabó el rol del maestro instructor que llega, explica, pone 10 problemas y se sienta a esperar a que pase la hora, se acabe y listo, vámonos. Yo ya cumplí, el que aprendió, aprendió, el que no, ni modo. No, no, no. Eso ya no existe más o ya no debe existir. Lo que existe ahora es que yo me voy a convertir en un mediador. Ya lo decía Vygotsky. Para llegar a la zona de desarrollo próximo, necesitamos tender un puente, un andamiaje, debemos facilitar el aprendizaje, debemos dar un acompañamiento, debemos retroalimentar constantemente para que el alumno logre el aprendizaje, para que el alumno llegue a la meta de aprendizaje que hemos planeado. Entonces, atrás quedó el paradigma del instructor. Bienvenidos sean, al menos para el modelo 2017, a los mediadores, a los facilitadores de aprendizaje. Se deben recabar evidencias de aprendizaje para conocer qué logros observamos en los estudiantes y qué áreas de oportunidad detectamos para poder darle un acompañamiento, una retroalimentación adecuada y ellos puedan llegar al siguiente nivel. Analizar resultados de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Incorporar distintos momentos y fases de la evaluación formativa y definir momentos para comunicar los logros de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien.
Tenemos también otros elementos que se deben incorporar en la planeación del aprendizaje. Número 1, las experiencias para el aprendizaje situado. Recuerden, este concepto, aprendizaje situado, es el enfoque del modelo 2017, donde, como lo dice Díaz Barriga, simplemente el aprendizaje situado es lleva la realidad del alumno al aula, pero llévala en forma de retos, en forma de problemas de su contexto. Esos problemas, esos retos, vincúlalos con el aprendizaje esperado. Cuando ya hayas vinculado esos dos elementos, ahora sí, cómo lograr que se resuelva ese problema y por consecuencia se logre el aprendizaje esperado. Ahí es donde aparece el reto creativo. Ahí es donde vamos a planear desde cero. Recupero conocimientos, hago dinámicas socioafectivas, buscan información en fuentes confiables, doy ejemplos hasta que quede claro la metodología, construyen una evidencia creativa e innovadora pertinente para resolver ese problema, hacen metacognición evaluando, coevaluando y heteroevaluando, y finalmente socializan ese producto de evidencia a un público específico que les sirve eso que acaban de construir, y porque es un problema real de su entorno y porque de esa manera se cumple con este aprendizaje situado. ¿Ok? La importancia de la calidad frente a la cantidad de aprendizajes es otro factor a tomar en cuenta. La situación del grupo y de cada individuo, el contexto en el que se desenvuelven, la evaluación de situaciones auténticas de aprendizaje. Por ahí les voy a compartir dos videos que hicimos acerca de evaluación auténtica y de tareas auténticas, un tema que se tocó hace poco en los consejos técnicos escolares. La resolución de problemas, aprender de los errores y aplicar lo aprendido a distintos contextos, la diversidad de estrategias didácticas, la relación de contenidos entre diversas asignaturas y áreas del currículo y el uso del modelaje con el ejemplo. ¿Ok? Estos son otros elementos que debemos tomar en cuenta al momento de planear. A veces creemos que planear, o cuando hablamos de planeación didáctica, esto es otro paradigma que hay que quitarnos, maestros, de la mente. Cuando se habla de planeación didáctica, inmediatamente asociamos planeación didáctica con el formato. Dame el formato. Este es el formato bueno. Este es el que deben usar, no otro. Hay a veces directivos necios que dicen, yo lo quiero en este formato, no lo quiero en otro. ¿Ok? Maestros, una máxima de la planeación o la principal es que una planeación didáctica es flexible. Tú me lo puedes entregar si quieres en prosa, pero que tenga los elementos mínimos de una planeación didáctica. Me lo quieres entregar con un formato ahí innovador, acá en línea, no sé qué tanto, adelante, pero que contenga los elementos mínimos. Que yo vea que estás diseñando una situación de aprendizaje contextualizada, que desarrollas competencias, que evalúas con enfoque formativo, que utilizas recursos, administras el tiempo de forma efectiva, etcétera, etcétera. Entonces, la planeación es flexible. Tú puedes entrar a una planeación para 15 días, siempre y cuando estés abordando esos aprendizajes esperados. No necesitas tampoco escribir, minuto 1 me paré y fui al pizarrón, me voy a parar y voy a ir al pizarrón. Minuto 10 al 15 voy a pasar lista. Eso ya no sirve más. Lo que yo tengo que redactar en una planeación didáctica es qué actividades de aprendizaje debidamente articuladas, progresivas, voy a implementar de tal forma que quien lo lea pueda replicarlo, pueda replicar esas actividades de aprendizaje en otro contexto, adaptándolo a su contexto, o entienda qué es lo que vas a hacer paso a paso. De tal forma que cuando llegue el director al aula y vea tu planeación y tú estás en ese momento en el paso de búsqueda, análisis de información en fuentes confiables, vea que es congruente con lo que tienes ahí escrito. Sencillo. Las planeaciones deben tener también esa sencillez. En la sencillez estará su potencia o su belleza, si así lo queremos decir, y tendrá mucho mayor impacto y resultados a largo o mediano plazo, dependiendo lo que hayan planeado. ¿Qué más? Las fases de la planeación didáctica, maestros. De entrada, recordemos lo siguiente. Una planeación didáctica siempre va a tener lo que ya todos sabemos: actividades de inicio, desarrollo y cierre. Eso no cambia nunca. Lo que cambia, maestros, o la innovación que ustedes deben hacer es, ¿qué hago en el inicio?
qué hago en el desarrollo y qué hago en el cierre para lograr el aprendizaje esperado, para desarrollar competencias, para que la clase sea inclusiva, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo primero es que debo definir las metas a alcanzar a partir de elementos curriculares. Esto lo puedo hacer tranquilamente en las actividades de inicio. Fase 2, debo diseñar actividades y situaciones de aprendizaje al tiempo que decido la manera de evaluar. Esto lo puedo hacer en las actividades de desarrollo. Y finalmente, contrastar la propuesta con la realidad en el aula y hacer los ajustes necesarios. Lo que yo planeé a lo que va ocurriendo en el aula, eso se llama seguimiento y yo debo dar ese seguimiento porque si hay algo que no es, que se está saliendo de lo que yo tenía planeado, de lo que yo había anticipado, acuérdense que es una habilidad que se desarrolla cuando planeamos, tengo la facultad para reorientar esa planeación que estoy haciendo, para redireccionar esa planeación que estoy haciendo y no pasa absolutamente nada, es normativo, porque en la realidad está ocurriendo algo, como que esto me está llevando a un nivel más alto, como que no estoy alcanzando el nivel mínimo que tengo redactado en los indicadores de evaluación de mi instrumento de evaluación. Entonces, maestros, sin la brújula de la planeación, los aprendizajes de los estudiantes pueden ir por caminos diversos, sin un destino preciso. El destino lo componen los aprendizajes esperados. El proceso de planeación pone en claro las actividades y demás estrategias para alcanzar dichos aprendizajes. El destino es el aprendizaje esperado. Para llegar a ese destino, debo diseñar una planeación didáctica contextualizada, acorde a las necesidades e intereses de mis estudiantes. ¿Ok? Permítanme. Muy bien, eso debemos tomarlo en cuenta entonces. Vamos con la siguiente lámina. Planear y evaluar entonces las dos caras de la moneda. Aquí es donde definimos lo siguiente, maestros. La planeación es inherente a la evaluación. No son procesos separados. Ese es uno de los retos de todos los profesores de educación básica. Si pensamos que la evaluación es el proceso final, o sea, es el epílogo de mi clase, hasta el final evalúo, mientras nada más hagan las actividades. No. Cuando yo me siento a planear, paralelamente me siento a diseñar mi estrategia de evaluación. Debe ser acorde a las actividades de aprendizaje. Porque la evaluación no sirve, maestros, para asignar notas. No sirve para condicionar el conocimiento. No sirve como medida disciplinaria. No sirve, o al 100% no debe ser concebida como algo administrativo. No sirve tampoco para medir como tal el conocimiento. Sirve para valorar, para obtener información. Y de esa información poder diseñar, rediseñar mi planeación y darle los elementos necesarios para que el alumno aprenda. Entonces, mientras que la planeación es una organización anticipada para diseñar actividades de aprendizaje, la evaluación tiene como misión principal identificar logros y dificultades que afrontan los alumnos y con base en esa información mejoren su desempeño. ¿Ok? Entonces, que quede claro, la planeación sirve para que el alumno aprenda. La evaluación sirve para que el alumno aprenda. No tiene otra función más. No tiene una función de medida disciplinaria, de presión, de que si no me traes es... Y aquí, maestros, yo quiero que reflexiones. Con la visión ganadora que te caracteriza, tú que estás en este espacio, tú que estás recientemente incorporándote a esta comunidad digital, nosotros aquí, maestros, no nos subimos al barco de las quejas, por ejemplo, del reciente acuerdo en materia de evaluación que emitió la SEP. ¿Cuál fue la interpretación de todos los profesores que se hacen las víctimas? ¿De qué sirvió mi esfuerzo? Ahora tengo que pasarlos con 6. ¿En serio eso fue lo que pensaste cuando viste ese acuerdo? Ese acuerdo, maestros, es solamente, a eso sí es algo administrativo. Si yo me preocupé por utilizar el enfoque formativo de la evaluación, quiere decir que entonces yo me enfoqué
en los desempeños de mis alumnos. Aquellos que sí asistieron y aquellos que no asistieron, no depende de mí, no está en mi control, ¿ok? Lo que está en mi control es lo que siento, lo que pienso y lo que digo con las personas que estoy interactuando en vivo o en línea, ¿ok? No con lo que no está en mi control. Entonces, yo lo que debo hacer es sentirme satisfecho por todo el esfuerzo que hice para planear, para diseñar situaciones de aprendizaje, para evaluar con enfoque formativo, que consiste en retroalimentar constantemente a mi alumno para llevarlo de un punto A a un punto B, para que logre aprendizajes esperados, para que desarrolle competencias, para que mejore su calidad de vida, para que le brillen los ojos cuando le estoy comunicando los logros que estoy identificando en los alumnos. Eso, maestros, eso es lo que me debe llenar de satisfacción y no enfocarme siempre en lo trágico. Eso lo debo eliminar. Si yo elimino siempre, maestros, eso trágico, créanme que cualquier proceso de evaluación de USICAM o de lo que me digan, ustedes van a decir, ok, lo enfrento. ¿Por qué? Porque soy un vencedor, porque tengo las herramientas necesarias, porque sé cómo investigar, sé cómo prepararme, sé qué mentalidad debo tener, mentalidad de hierro, de fuerza, de vencedor, y listo, maestro. No tiene por qué, no tiene por qué haber este sentimiento de odio hacia las leyes o a lo que pasa y se dice en el Facebook. Maestros, eso es opinión de otras personas. Yo debo enfocarme en mis alumnos, centrar mis esfuerzos en que mis alumnos que asisten y se comunican conmigo aprendan, se lleven algo, se inspiren y puedan transformar sus vidas y la de la sociedad o de su entorno inmediato. ¿Ok? Al menos esa es la visión que tenemos, maestros, en esta comunidad digital. Y te pido y te invito que te subas a este barco, maestro, el de los vencedores, ¿ok? Ahora sí, vamos de lleno, ya vimos planeación, vamos ahora con evaluación. Solo estamos calentando motores, maestros, con eso de la evaluación. Aquí ya viene lo bueno, lo normativo. Primero, debemos diferenciar qué son momentos de la evaluación y cuáles son los tipos de evaluación que existen en esos momentos. De entrada, maestros, hay 3 momentos: evaluación inicial, evaluación del proceso y evaluación final. 3 momentos, ¿ok? Que tranquilamente los podemos distribuir en las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Listo, no hay mayor ciencia aquí. Ahora, dentro de la evaluación inicial se aplica un tipo de evaluación llamada evaluación diagnóstica. ¿La conozco? Sí. Solo que ahora, después de la clase anterior y esta, lo que quiero que reflexiones es que ahora sí, derivado de esa evaluación diagnóstica y la información que obtuve, ahora sí tome en cuenta esa información y empiece a diseñar mi planeación de acorde a esos resultados. Que no sea un mero trámite administrativo, ¿ok? Esto me va a permitir identificar a mis alumnos, todos sus necesidades e intereses, y va a establecer las bases para que yo elabore la planeación didáctica. En la evaluación del proceso, el tipo de evaluación que se implementa es formativa. Esta evaluación formativa tiene un carácter cualitativo y valora las estrategias de enseñanza, reconoce los avances de los alumnos. Este tipo de evaluación, maestros, es el en el que nos debemos concentrar, porque la norma dice que hemos de concentrarnos más en el proceso que en el resultado final, porque si yo me concentro en el proceso, seguramente el resultado será de excelencia. Pero si yo me concentro solo en la tarea final, en lo que me entregan al final, pues seguramente me voy a llevar una desilusión porque no tiene la calidad suficiente el trabajo, la evidencia que yo esperaba o que yo requería. ¿Ok? Pero si yo me aseguré de constantemente identificar logros y dar sugerencias a mis estudiantes durante el proceso, me estoy asegurando de que la calidad de esa evidencia pues será la mejor y será factible de socializar y seguramente resolverá el problema que hemos planteado, etcétera, etcétera. El siguiente momento, maestros, es la evaluación final.
Dentro de la evaluación final tenemos a un tipo de evaluación llamada evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa sí tiene un carácter cuantitativo, ya que posibilita la calificación y la acreditación y propicia la comunicación de resultados. Maestros, a partir de ahora, grábate esto. Empieza a distribuir tu estrategia de evaluación en 60-40. 60% rasgos a evaluar que sean de corte cualitativo, es decir, evalúa desempeños, utiliza instrumentos como lista y cotejo, rúbrica, escala estimativa, guía de observación, portafolio de evidencias, registro anecdótico, etcétera, etcétera. ¿Ok? 60%. Y 40% evalúa conocimiento retenido en los distintos niveles cognitivos, es decir, aplica un examen, pero bien diseñado, no bajado de internet ni con las clásicas preguntas que hemos dicho ya en anteriores sesiones, la clásica, bueno, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón, Benito Juárez o Batman. Eso no sirve, maestro. O sea, debemos ser profesionales de la educación y diseñar reactivos con la metodología que yo les he compartido en la sesión 1 y que voy a volver a compartir en la sesión 5, ¿ok? Para poder utilizar la evaluación sumativa, porque ahí es donde voy a valorar conocimiento retenido, pero también voy a valorar los desempeños que tuvieron durante el proceso. Voy a hacer una evaluación sumativa totalmente, ¿ok? Ahí es donde sí entra el paradigma tradicional, a ver cuántos trabajos, etcétera, pero tiene que ser con estrategia, ¿ok? Bueno, esos son los tres momentos y los tipos de evaluación en cada uno. Ahora, ¿cómo se evalúa en preescolar? ¿Cuál es el enfoque que debo utilizar en preescolar? Bueno, es un enfoque totalmente cualitativo. Si hay algún preescolar, maestros, no lo creo, que ya empiece a traumar a los niños con sacaste 10, 9, 8, qué mal. Pero yo sé que no hay, porque conocen la normatividad y sé que saben que se evalúa con un enfoque totalmente cualitativo. En la evaluación diagnóstica, las educadoras y educadores llevan a cabo al principio del curso y al inicio de cada periodo de evaluación para conocer las características de cada niño. Diagnósticos integrales totalmente. La evaluación del proceso se efectúa conforme se implementan las situaciones didácticas planeadas. Durante este tiempo, la educadora reúne la información en su diario de trabajo o diario de la educadora. De esta forma da seguimiento a las situaciones didácticas realizadas con los alumnos. Es decir, aquí las maestras o los maestros de preescolar simplemente observan, valoran el desempeño de los alumnos, actitudes, valores, habilidades, relación de conceptos, etcétera, etcétera, para que en la evaluación final, que es algo totalmente cualitativo, no se asigne una nota numérica o una calificación, sino se describan logros. Se describan logros, puros descriptores de logros, lo que se traduce como indicadores de proceso. ¿Ok? Entonces, preescolar la tiene fácil. Observa, valora desempeños, lleva un seguimiento y al final describe los logros que alcanzaron los estudiantes con base, por supuesto, al programa vigente, a las metas de aprendizaje, hace descriptores de esos logros que los niños alcanzaron y listo. No hay notas, no hay nada que los vaya a traumar todavía. Mientras que en primaria y secundaria, además de ese enfoque cualitativo, que ya les dije 60%, se debe incorporar un carácter cuantitativo para que cobre importancia la evaluación sumativa en estos niveles. Ojo, maestros, aquí tenemos si conocemos esto, ya te estoy diciendo los tipos de evaluación, etcétera, etcétera. Tu misión a partir del siguiente ciclo escolar, y espero que lo lleves a cabo, es una tarea que te voy a dejar. Tu misión es hacer que el alumno perciba que es más importante los desempeños logrados frente a la resolución de un problema del contexto, de cualquier asignatura, por supuesto, que una nota. Si nosotros logramos esto, maestro, estamos del otro lado. Porque en la actualidad lo sabemos, las calificaciones para las grandes empresas pasan a un segundo término. Lo que dicen las empresas es, ¿qué problema sabes resolver?
sabes trabajar de manera colaborativa, tienes inteligencia emocional, sabes hablar en público, sabes programar, sabes darme soluciones en lugar de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, en tanto los alumnos perciban que es más importante desarrollar otras habilidades, sobre todo que vayan en función de la colaboración y la resolución de problemas con creatividad e innovación, y que en un segundo en plano están las notas, vamos a crear una nueva generación de personas exitosas, más preparados para la incertidumbre, no para la certidumbre que son las notas, ¿ok? Los 3 tipos de evaluación se llevan a cabo de manera sistemática a lo largo de los 3 periodos de evaluación y al finalizar el ciclo escolar. La evaluación debe efectuarse a partir de un enfoque formativo totalmente. La evaluación final tiene énfasis en el carácter cuantitativo y cualitativo, con fines de acreditación, lo que permite comunicar resultados al estudiante. Maestros, antes de que se me olvide, hay un elemento esencial en la evaluación formativa que se llama, para el modelo 2017, se llama realimentación, que es el equivalente a lo que nosotros decimos tradicionalmente retroalimentación. Si lo dices de una u otra forma, no hay problema. Es correcto. Realimentación o retroalimentación es correcto. Solo que en los documentos normativos de los aprendizajes clave 2017 se menciona realimentación. Es solo una observación que hago. Ahora, ¿cómo se debe implementar la retroalimentación de forma correcta? Como lo dicta un profesor del siglo XXI, ¿ok? Como un profesor inscrito en la nueva escuela mexicana, en la sociedad del conocimiento y que domina las 4 dimensiones del perfil docente y directivo. ¿Cómo lo debe hacer, maestros? Muy sencillo. Primero, debe valorar desempeños en los estudiantes a través de la observación, por supuesto, y con un instrumento de evaluación. Y derivado de esa observación, en un primer momento comunicarle a los alumnos qué logros observó y después decirle qué sugerencias les damos para que mejoren sus desempeños o los desempeños observados. Y aún así el alumno haya cumplido con una evidencia de calidad y que contiene todos los indicadores, aún así debemos comunicarle logros y decirle que confiamos en que todavía puede mejorar eso que acaba de entregar. La enseñanza desarrolladora, es decir, lo que Vygotsky promovía y lo que la pedagogía cubana promueve es, tienes que mejorar continuamente. Si ya llegaste a la zona de desarrollo potencial, estás listo para un nuevo reto que te va a llevar a un siguiente nivel en donde vas a aparecer otra vez en tu zona de desarrollo real. Vas a migrar a la zona de desarrollo próximo y luego a una nueva zona de desarrollo potencial. La enseñanza desarrolladora te lleva hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No te estanca, ¿ok? Y ese es el reto del profesor. Decirle que esto que acabas de hacer está muy bien. Identifico que trabajaste de manera colaborativa, que no tienes errores de ortografía, que investigaste en fuentes confiables, que comunicaste de manera asertiva tu proyecto, pero confío en que puedes mejorar aún más este diseño que me acabas de entregar, ¿ok? Esa es nuestra meta, maestros. Eso es evaluar de manera formativa y eso es retroalimentar de manera correcta. Ahora, soy directivo, lo mismo. En un consejo técnico escolar donde se discuten temas de corte educativo, tengo la oportunidad para identificar logros en mis compañeros, en sus desempeños y comunicárselos y después darles eh, tips, sugerencias para que pueda seguir mejorando en su desempeño y decirle, confío en que tú puedes dar más, confío en que vas a llegar al siguiente nivel, confío en que vas a mejorar esta planeación, confío en que vas a aplicar la evaluación formativa en todos tus grupos, confío en que vas a inspirar a tus alumnos, confío en que vas a pasar esa promoción horizontal, confío, confío, confío. Y eso se llama altas expectativas, más en docentes y alumnos. Por ahí no sé si les encargué que investigaran qué es el efecto Pigmalión en la educación. Investíguenlo, por favor, porque eso tiene que ver con tener altas expectativas en los estudiantes o en mis profesores y eso potencialmente los va a llevar a un siguiente nivel. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Hay otros tipos de evaluación, maestros, pero estos tipos de evaluación es según quien los aplique. ¿Ok? Lo que vimos hace rato fueron tipos de evaluación según los momentos de evaluación. Aquí tenemos los tipos de evaluación según quien los aplica. Tenemos 3 tipos más. El primero es la autoevaluación. La autoevaluación
En la autoevaluación participa el alumno y tiene como propósito conocer y valorar los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para mejorar sus desempeños. La autoevaluación casi no es utilizada en la educación básica, maestro, y es un tipo de evaluación muy necesaria para que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje, identifique sus fortalezas y qué áreas tiene por mejorar. Entonces hay que promoverla de cuando en cuando. La coevaluación es otro tipo de evaluación y aquí participan pues los alumnos y se evalúan entre pares y se comunican sus logros y se comunican sus sugerencias a partir de valorar la evidencia o el desempeño del otro con un instrumento de evaluación que previamente el docente le entregó. El instrumento de evaluación, maestros, no es exclusivo para el profesor, al contrario, desde las actividades de inicio se les debe dar a conocer cuál es el instrumento con el cual se les va a evaluar para que ellos tengan direccionalidad en sus desempeños. Y finalmente tenemos la heteroevaluación, donde participa el docente, participan también los alumnos y tiene como propósito contar con dos miradas y opiniones sobre los aprendizajes, contribuir a la mejora de los mismos mediante la creación de nuevas oportunidades. La heteroevaluación es el tipo de evaluación más utilizada en la educación, ya que corre a cargo del profesor. Solo aquí, maestros, debemos estar de cambiar este paradigma que la heteroevaluación, o sea, el momento en que yo voy a evaluar, si es con enfoque formativo, recuerda que es aplicar un instrumento formativo, como puede ser una lista de cotejo, una rúbrica socioformativa, analítica o general, una escala estimativa, una guía de observación, registros anecdóticos, portafolio de evidencias, entre otros. Y tiene la intención de comunicar, derivado de la información obtenida, comunicar logros y sugerencias. Y de esa manera se implementa ese tipo de heteroevaluación. Otras consideraciones, maestros. Bueno, al contemplar en la planeación los diversos momentos y tipos de evaluación, podemos formular las siguientes preguntas orientadoras. ¿Para qué evaluaré? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos voy a evaluar? ¿Cuándo se reunirá la información? ¿Y cómo analizaré los resultados? ¿De qué modo llevaré a cabo la realimentación? La evaluación entonces no debe convertirse en un acto concreto que digas, no, pues al final voy a evaluar. No, se evalúa todo el proceso. De hecho, debemos centrar la evaluación en el proceso, ya lo comentamos, que se realiza cuando se acaba la formación, cuando se acaba la clase, el proyecto, las clases. No, es constante. Es un proceso que acompaña el aprendizaje. Si se convierte en un acto aislado, corre el peligro de no ser rigurosa, ya que las variables que condicionan en ese momento son tantas que y tan potentes que no se puede garantizar la validez. ¿Ok? Muy bien. Entonces, maestros y maestras, estos son otras consideraciones que debemos tener para la evaluación. Ahora, el documento nos dice, ¿sabes qué? Como vas a aplicar una planeación con enfoque situado, como vas a evaluar con enfoque formativo, yo necesito que planees situaciones auténticas, tanto de enseñanza como de evaluación. Les comentaba yo que tenemos ahí dos videos que se los voy a compartir. Y bueno, el trabajo con situaciones auténticas es un concepto que trae a la mesa el doctor Pedro Ravela en su libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, en el modelo 2017. Y bueno, el trabajo con situaciones auténticas se caracteriza por tener una gran semejanza con cómo se utilizan los conocimientos. Es decir, esto que me enseñaste, ¿cómo lo utilizo? ¿Dónde lo aplico? En la vida real, ¿dónde lo aplico? En mi vida familiar, personal, social, deportiva, lo que sea, ¿dónde lo aplico? Es así que esta forma de trabajo se distingue de las situaciones escolares tradicionales, en las que solo se fomenta un conocimiento superficial y un conocimiento declarativo. Tenemos un comparativo. ¿Cuáles son las situaciones escolares tradicionales? Bueno, el famoso aprendizaje superficial, situaciones inventadas, imaginadas,
Se enseña y se evalúa con base en ejercicios de memoria y repetición. Se fomenta el enciclopedismo, es decir, que solo con el libro de texto vamos a aprender, que ahí está todo, que hay que rellenar el libro, bla, bla, bla. Énfasis en lo cuantitativo. Nos centramos en asignar notas. Y evaluación final o sumativa es la que permea mucho en las situaciones escolares tradicionales. Mientras que en las situaciones escolares auténticas hay un aprendizaje profundo. Hay situaciones reales, o sea, llevamos la realidad del alumno al aula en forma de retos y problemas. Se enseña y se evalúa con base en problemas, además se fomenta un trabajo colaborativo, se fomenta la comprensión, hay énfasis en lo cuantitativo, en lo cualitativo, perdón, y hay una evaluación formativa, ¿ok? Entonces, para corresponder con la normativa, debemos incorporar este nuevo concepto llamado planear situaciones auténticas para que se pueda evaluar de manera auténtica, ¿ok? Estos dos conceptos los digo a profundidad en esos dos videos que les voy a compartir más tarde en el grupo de WhatsApp. Bueno, las situaciones auténticas requieren de un repertorio variado de estrategias. Son realistas y plausibles, son complejas y desafiantes y tienen propósitos totalmente definidos. Tienen una audiencia, un público real, fomentan el desempeño de roles diversos, incluyen restricciones e incluyen incertidumbre, lo que les dije hace rato. Se trabaja en un marco de evaluación auténtica, ya que nos permite y nos exige integrar la evaluación y la enseñanza en lugar de concebir la primera como el punto final del proceso. Y nos ayuda a centrarnos en lo que es importante que los estudiantes aprendan. Quitamos la paja y nos enfocamos en lo que realmente es importante que aprendan, así como observar dicho aprendizaje en términos de desempeños y no en términos de puntajes y promedios. Es el reto que les encargué, que los alumnos se enfoquen en sus desempeños, en lo que saben hacer, en sus logros, en sus habilidades, en sus fortalezas, en sus talentos. El desempeño del estudiante en tareas auténticas hace visible para el docente lo que ha aprendido, su dominio de los conocimientos trabajados y las habilidades que es capaz de poner en acción para resolver situaciones. Muy bien, para cerrar este tema, maestros. Entonces, cuando se presente un caso o casos de rezago escolar o riesgos de fracaso escolar o de deserción escolar, ¿cómo se puede apoyar desde la planeación y la evaluación estos casos, estas circunstancias? Bueno, hay 3 pasos muy sencillos. El 2 y el 3 se pueden intercambiar dependiendo la pertinencia o el caso. El paso 1, maestros, es como es un enfoque inclusivo, el del modelo 2017, para lo que nosotros es que este alumno no me entrega tareas, es que no entra a clases, es que falta mucho, es que sus papás no le hacen caso, es que me sabotea la clase, es que no pone atención, es que le falta motivación, es que nada más está con el celular. Lo que para nosotros es eso, para el modelo de inclusión es el alumno no está aprendiendo o está en riesgo de fracaso escolar porque se está enfrentando a una barrera para el aprendizaje y la participación que tú, profesor, tienes la misión de identificar, porque ese es el primer paso cuando tenemos alumnos en riesgo de fracaso escolar. Identificar cuál es la barrera para el aprendizaje y la participación a la que el alumno se está enfrentando. ¿Ok? Esta barrera para el aprendizaje y la participación puede ser que el trabajo en el aula no resulta atractivo para él. La cultura escolar como tal no es acorde a sus necesidades e intereses. El contexto local no lo favorece. El contexto familiar tampoco. La organización de la escuela menos. La forma en que enseño menos. Las barreras que yo mismo pongo porque siempre llego de malas tampoco. El que dicte en la clase solamente o el que copien de la página tal a la página tal o en historia hagan una línea del tiempo o en educación física vayan a correr al campo. Eso, maestros, son barreras para el aprendizaje y la participación. Y cuando hay riesgo de fracaso escolar, esa es mi primera misión, identificar cuál es la barrera a la que se están enfrentando.
no la barrera que presenta el alumno, no. ¿Cuál es la barrera a la que se está enfrentando? Esa visión debemos tenerla porque es normativa, ¿ok? Bueno, ya identifiqué la barrera. Mi siguiente paso, dependiendo la gravedad del asunto, pues es echar mano de la evaluación formativa. Total, ya la conozco, ya sé que sirve para que el alumno aprenda. No sirve para asignar notas, ni para pasarlo con 10, ni para regalarle calificación. No, sirve para que el alumno aprenda. Entonces, debo promover en él la autoevaluación para que identifique sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Debo hacer actividades colaborativas que impliquen la coevaluación para que se sienta parte de algo. Y debo realimentar de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Comunico logros identificados y doy sugerencias. No le digo el clásico, está mal, esto no sirve, te bajo un punto porque sí, está bien, me lo entregaste, pero no me lo entregaste a tiempo. No, recuerden, hemos de generar oportunidades de aprendizaje significativas e inclusivas. Tampoco debo confundir, maestros, la retroalimentación como una actividad que se hace al final. Bueno, ya acabamos. Vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación. Eso era antes. La retroalimentación es un ejercicio continuo que sirve para que el alumno mejore su desempeño. Debo planear también actividades de aprendizaje que no le representen obstáculos, que no le representen candados o dificultades exageradas. O el clásico, este examen sí no me lo van a pasar, porque lo diseñé justamente para que no lo pase nadie. O este problema nunca lo resolví en la universidad, se los voy a poner para que se consuma el tiempo. No, maestros. Debemos planear actividades en casos como este para que, si yo ya identifiqué sus logros, que se sigan fortaleciendo esos logros. Enfocarme en lo positivo, no en lo negativo. ¿Ok? Porque recuerden que son alumnos que están en riesgo escolar, pero tampoco voy a caer en el juego de planear algo diferente solo para ellos o para él, porque eso es exclusión. Debo planear igual para todos, que se sienta parte de algo, que los demás alumnos cumplan con la función del experto que debe haber, de acuerdo a la teoría de Vygotsky, para llevarlos a la zona de desarrollo próximo. Y finalmente, a partir de que ya voy solucionando el tema de que esté en riesgo, bueno, debo crear ambientes de aprendizaje favorables, propicios para que se fomente el trabajo colaborativo y que se realicen actividades, acciones educativas con equidad, con inclusión, en atención a esa diversidad cultural de talentos, de creencias, de valores que asisten a la institución. Entonces, de manera general, maestros, se sugiere considerar cuando se diseñan las planeaciones, estilos y ritmos de aprendizaje, necesidades formativas, intereses, crear diversas oportunidades, retroalimentarlos, promover el trabajo colaborativo, favorecer el respeto, el desarrollo de una conciencia autorregulada del aprendizaje, de tal forma que el propio alumno participe en ese proceso, aprenda y asuma que él también puede identificar sus dificultades, explicar su origen y proponer soluciones a ellas. Además, establecer puentes de comunicación y acuerdos con la familia para poder mejorar el aprendizaje de estos estudiantes. Ok, maestros, esto fue planear y evaluar modelo 2017 y hacemos nuestra primera pausa. No hay reto el día de hoy, simplemente el reto es que vayan por un snack, pero saludable, maestros. Saludable, no tortas, tacos, nada. Un snack saludable, maestros, ¿ok? Regresamos en 3 minutitos para nuestro tema número 2 y, final, y finalizar esta sesión. Nos vemos ahorita en 3 minutos, maestros.
Regresamos, maestros, regresamos. Vamos para nuestro tema número 2. Nuestro tema número 2 tiene que ver con aprendizajes clave 2017. Te recordaba yo en las sesiones anteriores, maestros, que no nos van a evaluar nada del plan 2011. Si ustedes en redes sociales han visto que les venden el resumen del plan 2011 o simuladores del plan 2011, o te venden un simulador que habla de competencias para la vida y para etcétera, etcétera, que son conceptos propios de el plan 2011, pues está totalmente equivocada. Te comentaba también, maestros, en las sesiones, si no estuviste anteriormente, que en este año, en estos procesos, se están diseñando reactivos desde cero. En estos procesos, maestros, en estos procesos no se están reciclando los exámenes del año pasado, ni el banco de reactivo que tenían. Se mandaron a llamar nuevamente, bueno, en primera instancia se contrató al Ceneval nuevamente para poder realizar estos reactivos. Recuerden que Ceneval, maestros, es el organismo de mayor relevancia e importancia a nivel nacional en materia de evaluación. Se caracterizan por tener una metodología muy particular para el diseño de reactivos. Todos lo conocemos, ¿ok? Entonces, se contrató a Ceneval, se contrataron nuevamente a los evaluadores certificados y se empezaron a diseñar reactivos para los procesos de admisión, horas adicionales y promoción vertical en meses anteriores. Por ahí del mes de mayo, nuevamente se llamaron a los especialistas para diseñar reactivos ahora para este proceso de promoción horizontal. Entonces, si tú ves un anuncio de que te vendo el examen 2022, quieres gastar tu dinero, adelante. Ángel. No existe, maestros, ¿ok? El proceso y procedimiento para poder construir el banco de reactivos, validarlos, guardarlos y luego tener ya las pruebas listas que son distintas para los niveles e intercaladas incluso para los mismos niveles, pues es todo, ha sido todo un reto y efectivamente, maestros, el examen lo vas a conocer hasta el día en que te vas a presentar a sustentar tu evaluación, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? O nuevamente, que no debo hacer caso a esas voces externas. Debo concentrarme en mi formación, debo confiar en lo que estoy estudiando, debo confiar en mi proceso y debo tener una visión totalmente ganadora para estos procesos, ¿ok? Eso es lo que me va a llevar al siguiente nivel. No otra cosa más, no hay acordeones mágicos. Hay 3 metas formativas que les dije al inicio. Conocer documentos normativos, comprender documentos normativos y aplicar documentos normativos. ¿En dónde? En mi centro de trabajo o en reactivos, niveles taxonómicos 1, 2 y 3 que hemos estado analizando aquí. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con este tema número 2, que es aprendizajes clave y de manera general, vamos a compartir las ideas esenciales del documento Aprendizajes Clave 2017. ¿Ok? Muy bien. Lo primero, maestros, vamos a ver qué es un aprendizaje clave para que nos quede claro, porque, bueno, ya estaba de salida el modelo y muchos no sabemos siquiera qué es un aprendizaje clave o qué son los aprendizajes clave. Entonces, el documento nos dice que en la educación básica es el conjunto de contenidos, prácticas, habilidades y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión intelectual y personal del estudiante. Se desarrollan de manera significativa en la escuela, ¿ok? Entonces, esto ya nos queda claro. Los aprendizajes clave es el conjunto de todos los programas de estudio y de todo lo que implica aterrizar en el aula
ese programa de estudio, ya sean contenidos, prácticas, habilidades, valores fundamentales, todo esto que le abonan a la dimensión intelectual y personal de los estudiantes. Favorecen también la adquisición de otros aprendizajes en futuros escenarios de la vida y están comprendidos en los campos formativos y asignaturas, el desarrollo personal y social, la autonomía curricular también. Sientan las bases cognitivas y comunicativas que permiten la incorporación de los estudiantes a la sociedad del siglo XXI. Pero ¿quiénes deben estar primero en ese paradigma? Llamada sociedad del conocimiento, los profesores. Son los primeros que deben estar en ese paradigma. Después, conociendo qué es lo que sucede en la sociedad del conocimiento, debemos llevar a los estudiantes a ese mismo nivel, a esa misma sociedad. No confundir los aprendizajes clave con el aprendizaje esperado, que es básicamente un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Un aprendizaje clave los aprendizajes clave nada tienen que ver con el aprendizaje esperado. Tampoco confundir con el otro concepto muy manejado en el modelo 2017, que es aprendizaje situado. Este aprendizaje situado, maestros, es el enfoque en el cual, como diseñador de situaciones de aprendizaje, debo tomar en cuenta para poder diseñar mi planeación. Es el que resulta cuando los contenidos o habilidades tienen sentido en el ámbito social en el que se desarrolla la persona y que se articula con su entorno cultural, local, en lugar de presentarse como ajeno a su realidad o a su interés o a su necesidad. ¿Ok? Muy bien. Aprendizaje situado, maestros, lo repito, hace ratito lo comentamos, no es más que llevar la realidad del alumno al aula, pero en forma de problemas, en forma de retos, retos del contexto. Esos retos del contexto, esos problemas del contexto, hemos de vincularlos con los aprendizajes esperados. A partir de que se haya hecho esa conexión, entonces es donde empiezo yo a diseñar situaciones de aprendizaje que le abonen a que el alumno logre el aprendizaje esperado, pero que también le abone a la resolución de ese problema del contexto. Voy a obtener aprendizajes significativos, estaré aplicando el aprendizaje situado y bueno, estaré siendo incluyente porque las metodologías de trabajo utilizadas en este paradigma le abonan a la inclusión. Bueno, en los planes y programas de estudio del modelo 2017, maestros, nos establece el documento que habrá menos extensión y más profundidad en los contenidos de los aprendizajes clave. En estos planes y programas de estudio se toman muy en cuenta las habilidades socioemocionales, en donde nosotros hemos de formar a niños seguros de sí mismos, libres y felices. Y se manifiesta una articulación muy marcada entre los niveles, manifestada esta en los 11 rasgos del perfil de egreso del alumno de educación básica, que ahorita los vamos a ver así de manera rápida. Entonces, la UCICAM no es que se enfoque en evaluar a un profesor de preescolar, a un profesor de primaria o de secundaria. La UCICAM valora y evalúa a un profesor de educación básica, en donde por esta articulación de niveles, los profesores de preescolar deben saber qué pasa en el siguiente nivel y qué pasa en secundaria, porque las situaciones de aprendizaje diseñadas le deben abonar a esos rasgos del perfil de egreso, ¿ok? Lo mismo el de primaria y el de secundaria. O sea, debe haber una articulación. De hecho, hay una estrategia implementada antes de pandemia llamada aprendizaje entre pares, aprendizaje entre escuelas, en donde pues había que intercambiar experiencias exitosas, primero en los niveles correspondientes y después interniveles. Esto no fue una estrategia sacada al azar, es porque normativamente hablando debe haber esta articulación o hay esta articulación. Autonomía curricular en los programas y planes de estudio, maestros,
sirve para reforzar los aprendizajes clave, abordar contenidos regionales y desarrollar proyectos de impacto social. Hay una nueva pedagogía escolar, ponen al estudiante en el centro del proceso y forman ciudadanos del mundo actuando en local con visión global. Este concepto es muy interesante. Hemos de resolver problemas del contexto, maestros, locales, pero con una visión global. Existen muchos problemas globales, como puede ser la contaminación ambiental, como puede ser la equidad de género, como puede ser el uso desmedido o la construcción poco ética de la identidad digital, etcétera, etcétera. Son problemas globales. Bueno, esos problemas legales yo los aterrizo a mi contexto. Esos mismos problemas, ¿cómo se manifiestan en el entorno inmediato del alumno? De esta manera estaremos actuando en local, pero con un pensamiento totalmente global, porque lo que necesitamos es formar ciudadanos del siglo XXI, preparados para este mundo cambiante, para la incertidumbre, para gestionar la información, para que migren a la sociedad del conocimiento, gestionando esa información y convirtiéndola en algo útil que resuelva problemas de su entorno inmediato y de esta manera puedan mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de su entorno. En el modelo 2017, el alumno aprende cuando, fíjense bien maestros, aquí vamos a hacer un checklist, cuando el maestro lo hace sentir que puede, lo hace sentir que es capaz. ¿Te has preguntado si en algún momento tú le has comunicado al alumno, sabes qué? Creo en ti, yo sé que tú puedes, o simplemente te has dedicado a hacerle saber qué errores observas siempre en él y por qué siempre se comporta así, ¿ok? Esto tiene que ver, y lo dejamos nuevamente, maestro, lo decimos nuevamente, con tener altas expectativas en los estudiantes. De hacerle sentir que él puede y que es capaz es parte del efecto Pigmalión en la educación básica. Las actividades son retadoras e interesantes. Pregúntate, maestro. ¿Sigues impartiendo temas? ¿Sigues rellenando el libro? ¿Sigues haciendo actividades que viste en el Face? ¿O ya eres un experto o estás transitando a ser un experto en diseñar actividades motivantes, retadoras, desafiantes, interesantes, que tengan que ver con su contexto y que derivado de esas actividades el alumno crea un nuevo conocimiento, lo co-crea, lo gestiona y lo aplica en su contexto inmediato y lo aplica inmediatamente, no que le va a servir para el futuro, sino para ese momento histórico que está viviendo? Si no es así, no pasa absolutamente nada. El primer paso para cambiar es reconocer que tenemos una oportunidad para poder llegar a un siguiente nivel. Este alumno aprende si trabaja con otros compañeros, tal y como lo planteó Vygotsky en la teoría contextual del aprendizaje. Entonces, hemos de promover actividades colaborativas, pero también hemos de promover actividades individuales en atención a la teoría cognitiva de Piaget. Se sienten seguros y respetados, es decir, hay ambientes favorables para el aprendizaje, hay una cultura de paz, hay sana convivencia pacífica y recuerda que los estudiantes son activos, pensantes y curiosos y esto nos lo decía Piaget en su teoría. Los alumnos son pequeños científicos, descubren el mundo a través de la experimentación, la observación, la hipótesis, la apropiación de nuevos conocimientos y luego volver al mismo proceso, ¿ok? Entonces, si nosotros sabemos o logramos identificar esto en nuestra práctica docente, estamos del otro lado, maestros, para estos procesos, al menos en cuanto a la comprensión del modelo 2017, qué es lo que me pide, cómo ve al alumno, qué es lo que el rol del alumno, cómo aprende el alumno. Bueno, aquí está la respuesta, sintetizada totalmente. ¿Cómo son los profesores en este modelo 2017? Bueno, los profesores para el modelo 2017 son verdaderos agentes de cambio. Son una pieza fundamental, maestros, ya que forman estudiantes analíticos, críticos, reflexivos, capaces de resolver problemas. Fomentan la tolerancia, el respeto y la convivencia, promueven la equidad de género, alientan una mayor participación de los padres de familia, procuran su permanente desarrollo profesional, la prueba es que estás aquí, y aportan valor a México y al mundo. Es decir,
Lo mismo, actúan en local con visión global. Estos maestros del modelo 2017 son agentes, verdaderos agentes de cambio, y así es como yo debo verme, maestros. Así es como debo revalorizarme. Debo creer que soy todo esto. Y si al hacer el checklist resulta que unas sí, otras no, magnífico. Tengo muchas áreas de oportunidad, tengo áreas por mejorar y solamente debo tomar acción para poder concretar esto que me pide el modelo 2017, que todavía va a estar vigente un ciclo escolar más que es este que se acerca 2022-2023. Las escuelas en el modelo 2017 son totalmente inclusivas. En estas escuelas todos participan, todos aprenden, todos aportan algo valioso, todos valoramos las diferencias, eliminamos las barreras de actitud, barreras físicas, barreras sociales, evaluamos los logros y aprendizajes de todos. Los directivos y docentes colaboramos para favorecer la inclusión y ajustamos los materiales de enseñanza de acuerdo con las características de los alumnos. ¿Ok? Esas son las escuelas en el modelo 2017. Todas a estas alturas deben tener la etiqueta de escuelas inclusivas. Y aquí te quiero dar un tip. Si en la realidad tu escuela no tiene nada de lo que estamos viendo en este momento, no te preocupes. Son retos del directivo y retos del colectivo de profesores. Pero para efectos de este proceso, maestros, del proceso de promoción horizontal, yo debo pensar y visualizar que esto que aparece en la normativa vigente es una realidad. Es decir, yo debo pensar que todo funciona, que todas las leyes funcionan, que yo actúo de acuerdo a ley, que el directivo actúa también de acuerdo a normatividad, que todo está en orden, que todo está bien. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, maestros, pensar ante la aparición de un reactivo, pensar que la respuesta está en la acción docente o directiva que hace que funcione de acuerdo a normatividad vigente. ¿Ok? Entonces, una de las premisas es pensar que todo funciona, maestros, que todo está en orden, que esto sí está sucediendo en mi escuela, que yo lo implemento, que mi directivo lidera este proyecto de transformación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve el modelo 2017 a los padres de familia en cuanto a la participación y educación de sus hijos? Pues resulta que los ve con compromisos compartidos, porque los padres de familia, en la relación que tienen con sus alumnos, con los estudiantes, sus hijos, pues es que ellos cuidan su felicidad, su salud, los alientan para que desarrollen sus intereses, los escuchan, apoyan y respetan sus derechos. Y aquí rápidamente vas a pensar, eso no es cierto. Lo sé, hay muchos Méxicos, hay muchas familias, hay diversidad. Cuando digo muchos Méxicos me refiero a muchos contextos diferentes, pues no hay una estandarización en el país. Y sabemos que esto ocurre en familias que pues se preocupan o que no tienen detalles y que pueden y tienen el tiempo para poder atender a sus hijos. Y hay otras familias que definitivamente no, empezando a veces por la nuestra, que nosotros tenemos muchas ocupaciones en lo laboral que a veces descuidamos lo familiar. ¿Ok? Pero para efectos del proceso vamos a pensar que esto sí ocurre. Mientras que los padres de familia, en cuanto a la relación con la escuela, pues tienen buena comunicación con sus maestros, apoyan en las tareas escolares, participan en las actividades escolares. O sea, está todo bien. Y aquí te doy otro tip, maestros. Cuando te aparezca un reactivo que te pinte todo muy bonito y que te solicite que respondas en función de todo eso bonito, no te enojes. No sirve de absolutamente nada que te enojes con el reactivo. Si eres de los que presentó el examen y vio reactivos así muy bonitos que no corresponden al lugar donde tú trabajas, porque tu escuela se está cayendo a pedazos, no te apoya el sistema educativo, etcétera, etcétera. Y lo primero que haces saliendo del examen es ir a despotricar en redes sociales, estás perdido, maestro. Es un examen. Lo que tú tienes que hacer, por eso te lo estoy diciendo desde ahorita,
es pensar que todo funciona y que, bueno, me estás planteando un reto, me estás valorando qué haría yo en esa situación apegado a normatividad vigente. Me estás solicitando que demuestre en ese reactivo que yo conozco, comprendo y aplico la normatividad vigente. Es todo. Frente a un examen, maestro, esto siempre lo digo, debemos ser fríos, calculadores, cero emoción. Es solo mi preparación cognitiva, la comprensión que tuve de los documentos, la aplicación que hago de ellos, de esos documentos en el terreno laboral o en estos exámenes. Eso es lo que me están valorando. ¿Qué tanto sé yo de estos documentos y cómo los aplico en cuanto a la toma de decisiones? ¿Ok? Esa es otra sugerencia que te doy, maestro. Bueno, cuando pensemos entonces en la implementación de ese modelo 2017, en todo lo normativo, todo el modelo curricular, bueno, al final la implementación de todo ese modelo es que se debe traducir en la formación de mexicanos listos para el siglo XXI, para la sociedad del conocimiento, para este mundo cambiante. Eso se traduce en los 11 rasgos del perfil de egreso, o como lo llama esta lámina, los fines de la nueva educación. Esos fines son saber expresarme, tiene que ver con la comunicación asertiva que desarrolló el alumno desde preescolar, primaria y secundaria. Se comunica con asertividad, sabe hablar en público, comunica sus ideas, no le da pena, es asertivo, respeta, etcétera, etcétera. Disfruta los números no los ve como un dolor de cabeza, sino los ve como herramientas necesarias para poder afrontar los retos de su vida cotidiana. Se abre al mundo porque conoció distintos contextos a través de los libros, las enseñanzas, las estrategias, actúa en local con visión global, etcétera, etcétera. Analiza y resuelve problemas porque desarrolló este pensamiento inductivo-deductivo, construye metas éticas, trabaja en equipo porque en la escuela le mostraron que el camino más correcto para poder resolver problemas y retos es a través de la colaboración. Es un buen ciudadano, respeta los derechos, reconoce los suyos propios y actúa de manera pertinente en la sociedad, valora el arte y la cultura, se sensibiliza ante estos elementos, cuida su salud, respeta la naturaleza y aprovecha el mundo digital. Eso, maestros, esto nos sirve para pensar y reflexionar. Cada que yo doy una clase, imparto una clase, le estoy abonando a estos 11 rasgos o alguno de ellos. Si no es así, entonces debo reflexionar, retroceder y decir, ok, cuando yo planeé, aparte de tomar en cuenta todos los elementos que ya vimos en el tema 1, debo verificar que lo que voy a implementar le esté abonando a estos 11 rasgos, desde el nivel preescolar, primaria y secundaria. Cada rasgo, maestros, cada rasgo, por supuesto, se debe graduar de acuerdo a la madurez cognitiva de los estudiantes, ¿ok? Entonces, estos son los 11 rasgos, los fines de la educación. Y después, maestros, te voy a invitar a que revises nuevamente el libro de aprendizajes clave para la educación integral para que hagas una revisión exhaustiva de este famoso medallón donde viene la organización curricular que corresponde a este modelo 2017. ¿Ok? Bueno, maestros, con esto finalizamos esta sesión número 2 y para que practiques te voy a compartir en el grupo de WhatsApp dos simuladores para que practiques. Son 2 formularios con 10 preguntas cada una y tú practiques y nos compartas qué resultados obtuviste de la implementación o la resolución de estos 2 simuladores, que son muy sencillos, pero es para que te vayas habituando, acostumbrando al tipo de reactivos que van a aparecer en los exámenes de la UCICAM. ¿Ok?
Como siempre, maestro, les digo, larga vida y prosperidad para todos. Como siempre, también me despido en mi lengua materna y les digo, Tazosca Matimia, no chipa y pan no yolzin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito.